para todos. Estamos en Chela y el Colibrí, sección Maestra Lervé, mi historia con Regina 11. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Por un lado tenemos al maestro Rosur, que es el Colibrí, y a la señora María Pía. Bienvenidos. Gracias, María María. Gracias. Yo quería preguntarle a la señora María Pía, ¿dónde nació? Yo nací en un pueblito de Cundinamarca, se llama Quipili. Quipili. ¿Y este pueblito, usted estuvo allá viviendo siempre o usted emigró hacia la ciudad de Bogotá? ¿Cómo fue ese proceso? Yo salí de mi pueblo a los 12 años para acá, para Bogotá, porque quería algo mejor. Buscando siempre algo mejor. Algo mejor. Un sueño. Un sueño, sí. Y bueno, ¿y usted entonces aquí se casó en Bogotá? ¿Cómo fue la cosa? Sí, señor. ¿Se casó muy temprana edad? No, a los 22 años. Ah, bueno, ya a los 22 años ya las personas ya sí. estaban como quedaditas, eso, que se casaban a los 15, 16. Exacto. ¿Cuántos hijos tuvo? 4, 2 hombres y 2 mujeres. 2 hombres y 2 mujeres. ¿Y ellos todavía en este momento viven con usted o ya son independientes? Vivo con los 2 menores, los 2 grandes ya salieron de la casa. Ya tengo hasta un bisnieto. ¿Ah, sí? Yo tengo un bisnieto y soy muy feliz con ellos. Ah, bueno. ¿Y usted cómo fue que conoció a la maestra Regina 11? Usted nos contaba que usted escuchaba la radio, o su esposo escuchaba la radio, y de repente se dieron cuenta que una mentalista estaba en la radio y que empezaron a seguir ese programa. ¿Cómo fue ese proceso? Sí. Mi esposo, a él le gustaba comprar el periódico, no recuerdo qué periódico era, no me acuerdo el año. Me llamó la atención cuando vi el periódico porque él me dijo, mira, es una mentalista. Entonces yo le vi su cara tan bonita y yo le dije, ay sí, ella parece gitana, tiene como carita de gitana o de española. Ajá. Y entonces eso también me llamó la atención. Entonces ya la primera semana mi esposo la escuchó y le dije, ¿qué tal? Dijo, excelente. Dijo, escúchala la otra semana. Entonces así empezamos a escucharla. Entonces ya ella habló de los afiches, Sí. que iba a vender unos afiches. Entonces, bueno, yo dije, pues voy a ir a comprar un afiche. Compré un afiche, era un afiche que tenía ella una pañoleta acá. Ah, de la pañoleta. Sí. Recuerdo que ella dijo una vez que eso era una corbata del esposo realmente. Sí, Que fueron a tomarse la foto, el esposo Luis Restrepo en ese entonces estaba ahí, entonces ella tomó la corbata de él La corbata y la puso y en se la puso de pañoleta. Exacto. Ajá. Esa es una Entonces, foto que está en el libro de Metafísica sí, 7.1, sí, claro. Discúlpeme, compraron ese primer afiche. ¿En la primera sede que hubo aquí en Bogotá o en dónde fue Yo eso? fui a una parte, era La de Chapinero. en Chapinero, Ajá. exacto. O sea, la en primera, Chapinero. o sea, que está con la madre desde Exacto, desde que era en estaba Chapinero, era digamos, un localcito pequeño y yo fui, compré el afiche, lo coloqué allá. Entonces, bueno, en el trabajo había un espacio para llevar la comida, como él entraba a las 3 de la tarde y a las 8, de 7 a 8 había que entregar la comida y un día de todas maneras pues se fue la luz y yo tenía que llevar la comida y era muy cerquita al trabajo, sí, yo vivía muy cerquita del trabajo, yo tenía los 2 niños, Rocío y Javier, entonces se fue la luz y no llegaba la luz. Yo dije, ¿yo qué hago? Entonces les dije, ¿se van conmigo? Dijo, no, nosotros nos quedamos. Entonces yo llegué y dejé una vela prendida encima de la cama, pero a los pies de mi cama, donde yo tenía la foto de la maestra, yo tenía 2 galones de gasolina grandes. Ay, Dios mío. Por Dios. Sí, lo dejaba ahí porque era que yo lo sacaba a la terraza y me robaban la gasolina. Entonces yo llegaba y la ponía ahí. Y tenía los 2 galones ahí. Entonces mi testimonio es ese, que de todas maneras, bueno, yo fui y llevé la comida de mi esposo, la dejé ahí porque yo no me veía con él ni nada, sino la dejaba en una mesa y él venía y ya sabía cuál era su porta, Sí. y cogía su comida y se la llevaba. Y yo rapidito me fui para la casa, para el apartamento, y entonces cuando yo llego y encontré que la vela que dejé encima de la mesa no estaba y estaban jugando ellos con el periódico torcido, Mejor dicho, para el la uno calle detrás del completa. otro, y entonces le digo a la niña, ya en un momentico entonces llegó la luz. Entonces le digo a la niña, le digo, ¿qué hicieron la vela? ¿Dónde dejaron la vela? Dijo, se cayó por allá, ella decía, por allá.
Entonces cuando miro y de pronto cuando veo la vela había caído en medio de los dos balones. Yo sentí como un escalofrío y miré a la maestra y yo vi su cara como si se hubiera salido del afiche. del afiche y me hizo así. Yo sentí en el momento que ella dijo, descuidada. Yo me arrodillé en la cama y le dije gracias. Yo no sabía quién era ella, no tenía, digamos... O sea, no la había conocido. No la había conocido, digamos, en los dones que ella tenía y lo que ella representaba. Pero sin embargo, yo le decía gracias y me arrollé en mi cama y le dije gracias. Ya, digamos, fue un instante que yo la vi como que se salió y me hizo así y volví otra vez como que y ya vi la foto común y corriente, sí. Pero eso me impactó bastante cuando llegó mi esposo a las 12 de la noche y yo le conté y dijo, ay, ya él no me paró bolas de eso. Entonces, al otro día yo me fui para la sede y compré más fotos, más afiches. Entonces puse en el baño, puse en la sala, puse en todas partes, coloqué afiches, porque como a veces los dejaba yo solitos. Sí. Entonces mi esposo me dijo que él era muy católico, me dijo que me estaba volviendo loca. Entonces me prohibió ir donde la maestra. Entonces, pues yo... O sea, primero él fue el que le dio la sí, pauta para que escuchara exacto. y después la... Sí, entonces él me prohibió, dijo, no quiero que vuelva por allá. Claro, al ver tantos afiches se asustó. Claro, sí, porque yo dije, no, en la cama, allá en todas partes para que ella me proteja, porque yo sabía lo que yo vi, yo lo creo. Claro. Y entonces, pero él pues no, Sí, porque no. Entonces, de ahí en adelante me tocaba ir donde la maestra, yo le escuchaba, como él no estaba, pues yo escuchaba el programa. Entonces ya ella programó unos microcursos en el Jorge Eliezer Gaitán, yo me las ingeniaba para ir. ¿Su primer curso de principiantes o fue también en el Jorge Eliezer Gaitán? O no. ¿Cómo fue? No. Allá fueron unos microcursos. Cuando primero microcursos. Yo iba a unos microcursos que ella los daba como a las 10 de la mañana. Y de ahí entonces ya fue cuando en la 13, allá hice mi primer curso de principiantes. ¿Usted recuerda la levitación ese día? Ay, divino. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Todavía habían luces de colores o simplemente era la figura de la maestra que la veían ustedes en penumbra y que subía a su cuerpo? Ella subía y empezaba como a salir rayitos así, por la parte de abajo, empezaban a salir rayitos. Pero no luces como las que vemos ahorita. No. Era como más suavecitos, rayitos así que salían por un lado y para el otro. Aquí también tengo, digamos, para mí fue algo difícil, porque pues uno tiene unas creencias con las que ha venido, entonces fue bastante difícil. Yo lloraba, varias veces yo lloraba, yo iba y miraba, digamos, iba a un curso y yo decía, Dios mío, esto será cosas de Dios, cosas del diablo, pues me perdonan, pero cosas del diablo, será pecado, estoy pecando, no sé. Tenía un control de las creencias. Terrible, yo lloraba solita, pero yo no, ¿a quién le decía? Sí, a mi esposo no podía contar con él, entonces no. Pero cuando había otro curso, yo era la primera que compraba la boleta. ¿Lloraba e iba al curso? Sí, iba al curso. De todas formas voy al curso. Y yo voy al curso y yo le miraba sus uñitas a ella y le veía esas uñas como tan delgaditas y todo, sus manitos todas lindas, pero yo decía, ¿en qué verdad será que es el lugar? Sí, y fue como, había mucho encuentro. Sí, un conflicto entre religión y lo que estaba aprendiendo sobre el poder de la mente. Sí, entonces eso para mí fue duro, no fue fácil. Bueno, muchas personas se especializan, por ejemplo, unos hacen magnetismo, otros envían mensajes mentales, otros curan por medio de los masajes. ¿Usted en qué se especializó? ¿Usted en qué le gusta? ¿A usted le gusta hacer masa física? Yo recibí el curso de masa física. Entonces yo empecé a recibir las clases también y me iba, no, y sí, mi esposo sabía que yo estaba recibiendo unas clases con Graciela Cruz. Graciela Cruz para mí fue una maestra, una atleta muy linda y
y no tenía una forma muy bonita de enseñar. Entonces ya me fui metiendo en el cuento, entonces ya después que la política, entonces ya en la política entonces nos íbamos, yo formé parte, digamos, de ese grupito que íbamos con José del Carmen Pinto, e íbamos a Tenjo, íbamos por allá, por esa parte, un grupito. ¿Trabajaron en la Sabana de Bogotá? Sí, trabajamos en la Sabana en la época de la política. Íbamos a Tenjo, toda esa parte de allá como de Faca, todo eso, estuvimos. ¿Ustedes iban para hacer la política o también hacían prácticas? También hacemos prácticas y hacemos y política, más que todo la política y también práctica. Bueno, y usted se jugateó, me imagino. ¿Usted estaba jugateada, deseada? Yo me jugateé en Cali. En Cali. En Cali, en el 1998, el 14 de noviembre jugateé en Cali. ¿1900 qué, perdón? 98. Entonces, ¿usted se rendeció o simplemente se jugateó? No, ¿Cuántas rendez? Únicamente el jugates. Bueno, y cuénteme, ¿qué decía su familia cuando se dieron cuenta que usted era regenista? No, pues eso fue un cuento, bueno, eso fue chistoso. Entonces resulta que una vez había un curso especial y la maestra dijo que tenía que tener determinados cursos de principiantes, determinados cursos de avanzados para poder entrar a un curso especial. Entonces ese día yo dije, no, pues yo voy a ir y yo tengo todos los papelitos y yo tenía todos los papelitos. ¿El pasaporte? Sí, los pasaportes y con las estampillas que colocaban. Exacto, y entonces llevaba los papelitos. Y yo le dije a mi esposo, me voy para donde mi hermana, yo tenía una hermana en Madrid, que vivía allí en Madrid, Cundinamarca, entonces le dije, me voy a visitar a mi hermana, dijo, sí. Y entonces, pues, me fui, y yo dije, no, yo compro la boleta y me voy donde mi hermana. Y luego voy donde mi hermana, la visito y me vengo al curso, que era a las 5 de la tarde, y entonces, bueno, entonces vine al centro a comprar la boleta, me puso problema porque me faltaba una boleta, algo así. Entonces me tocó esperar hasta las 3 que la maestra salió y le dije, ay no, mire, yo tengo todos mis papeles y yo quiero asistir esta tarde al curso. Entonces me dijo, se quedó mirándome y me dijo, vaya, dígale a la montañera que le venda la boleta. Entonces, bueno, yo ya le dije y me vendió la boleta, entonces yo dije, no, ya es muy tarde para ir donde mi hermana. Entonces ya no voy, me quedé y asistí al curso. ¿Ese fue su primer curso especial? Mi primer curso especial, pero ese curso, entonces, bueno, yo salí y Dios mío, fue tremendo porque no... Porque se ha hecho en la casa que iba para donde mi Claro, hermana y no, y eran las 9 de la noche y ay, no, yo salí... No había celular cuando eso. Yo vivía en el Restrepo, yo vivía en el Restrepo y entonces, no, yo salí al frente y cogí un carro y me fui para la casa y cuando llegué, entonces mi hija... Rocío me miró y entonces yo dije, Dios mío, ¿yo qué le digo? Entonces subí a esa escalera, él estaba en el segundo piso, estaba furioso. ¿Dónde estaba? Entonces le conté, le dije, mire, estaba haciendo un curso donde la maestra Regina, y no es la primera vez, mire todo esto, y le llevé y todos los papelitos, le dije, mírelo todos los papeles, me ha tocado todo a escondidas, porque tú no me has dejado. Yo siempre lo apoyé a él para que él estudiara, yo hacía las extras para que él estudiara y todo eso, pero en cambio él a mí, ¿no? Entonces... La ley del embudo, sí, para él nomás. Exacto. Hasta que se reveló ese día. Entonces, sí, pero no, tremendo.